La casa d'exercicis La Puríssima d'Alaquàs, construïda a la primera dècada del segle XX, conté dins dels seus murs una part important de la història de la nostra ciutat. Un dels fets més rellevants va ser el d'albergar durant la Guerra Civil un campament de presoneres de guerra, familiars de personatges de primera línia del bàndol nacional, fet pel qual este campament rebrà el nom de la presó de les dames d'Espanya. L'origen d'esta presó es remunta als confusos primers moments de la guerra, quan es va produir als presidis l'assassinat d'alguns presoners polítics. És per això que el ministre republicà Manuel Dirujo, per a garantir la seguretat de les presoneres, converteix l'edifici dels jesuïtes a Alaquàs en un centre penitenciari on s'afiança l'èxit de la política d'intercanvis amb el bàndol colpista, pel que periodistes i ambaixadors de tot el món passen per este campament. Malgrat el pas del temps, en l'actualitat encara queda un testimoni dels dies que moltes dones van passar per esta presó. Per este motiu ens traslladem a Saragossa a entrevistar a Mayesa Lucia Mingarro, de 93 anys, filla del polític valencià Luis Lucia, que amb 18 anys va acabar en este campament de presoneres polítiques. Així és com ho recorda. La familia de mi padre era de las mejores familias de Valencia. Y yo me he criado hasta los 18 años un poco tontorrona, porque éramos de la juventud mejor de Valencia y que por ser hijas de mi padre nos llevaban. Y de repente, ¡potopum!, nos quedamos sin nada. Pero no es que nada, es que ni un traje salvamos, porque nos pilló en veraneando. Ya no volvimos a nuestra casa. Entré en la cárcel porque cuando estaba yo en la primera prisión, que era mi colegio, y allí estuve solamente 8 días, pues al juzgarme allí, vieron que había hablado en los mítines de mi padre. Hablaba yo primero a la juventud, luego hablaba a otros señores y al final le hablaba a mi padre. Y entonces me vieron, estoy con una fotografía con la manica en alto así hablando. Claro, me condenaron, porque yo era la única de mi casa que había ido a dar mítines. Després de ser jutjada i condemnada, el 6 de juliol de 1937 traslladen a Mayesa amb la majoria de les seues companyes de la presó provincial de dones de València al campament d'Alaquàs. Era una entrada muy grande. Y entonces en esa entrada había, como te he dicho, una madera, una mesa larga, y cuando venía la familia a vernos, lo único que podíamos dar a nuestra madre era la mano, que recuerdo que yo hablaba con mamá y mamá me tenía todo el rato cogidica de la mano, no me soltaba, pobreta. Allí l'anomenen ordenança, per ser la més jove de les captives. Por la noche venía el empleado de prisiones o la empleada y nos iba al recuento que se hace. Nos poníamos todas en la puerta de la celda en fila y pasaba una empleada conmigo, que era la ordenanza, y contábamos. Y entonces se metían y ya las cerraban con llave. Comunes eran pocas, políticas en las que había mucho, porque comunes por robar o por haber traído un tío del frente, así como te digo. Y esas yo creo que estaban, pero estaban dentro de la cárcel en una zona aparte. Efectivament, a la presó d'Alaquàs destacava justament l'alt nombre de presoneres de tipus polític. Mayesa recorda alguns noms molt significatius i fins i tot la trobada que es va produir entre diverses dones de la família Primo de Rivera. José Antonio lo mataron en Alicante y a Miguel se quedó en Alicante preso, pero su mujer vino a la cárcel. Yo entonces, como era ordenanza, fue cuando fui a la habitación de ellas y les dije a la empleada de prisiones, sábame que ha venido a sus hermanas. Y allí se encontraron las unas que venían de la zona nacional y las otras que estaban en la cárcel, fue llorando, abrazadas allí. Fue un encuentro emocional, de verdad. Mayesa també va conviure amb altres presoneres polítiques, com per exemple Pilar Millán Astray, germana del fundador de la Legió Espanyola. Pues yo, esa se creía que era la más. No le hacíamos caso. Cuando éramos jovencitas y ella era mayor, pues claro, un poquito le tomábamos un poco el peso. Pues Pilar Geray muy mágica. Era muy sencilla, muy menudica, era muy bajita ella y muy agradable. Pero no por ser nieta de Franco o sobrina o no sé qué, se daba importancia, ¿no? Era muy
muy sencilla, Pilar Jaraiz, muy mágica. Amelia Zarola era una mujer muy agradable, muy agradable. Era médico y estaba en la clínica abajo. Y como todas hemos pasado, porque todas nos ponían enfermas y corriendo a la clínica, nunca nos tenían arriba. Y además yo con buena ordenanza entraba y salía mucho por todos los lados. Y con Amelia Zarola me quería mucho, era muy agradable. Todas éramos políticas conocidas, porque mi padre había sido ministro 2 veces. Tot i la voluntat de que esta presó fora exemplar en el tracte a les presoneres polítiques, no es varen poder evitar episodis com el que li va tocar viure a Mayesa amb el mateix director del centre. El director, que era un sinvergüenza, nos llamaba a estar con él por la noche. Y yo, como te puedes imaginar, ni idea, ni idea. Y 40 veces le dije que no. Y a la mañana siguiente vino medio llorando la empleada. Dice, Mayesica, estás castigada arriba del desván. Y era la casa de los jesuitas, habían subido arriba todo lo de los jesuitas. Y era todo lo que era la casa del... un desván grande, grande, grande. Y allí me tuvieron 15 días, yo solica con 18 años. Que ni colchón ni nada, que pasé un miedo y un... Finalment, és en març de 1938 quan Mayesa és alliberada de la presó de dones de Alaquàs. Y cuando me sacaron, como era en la misma rotonda, pues al volver la esquina me veo a todos en la calle, a mis tías, a mi madre. Mi padre no, porque estaba en la cárcel, pobrecito. Y yo lo tiré todo al suelo y echando a correr a abrazar a mi padre, a mi madre, es que son 18 años. Mi padre no quiso dictaduras y al no querer dictaduras lo metieron en la cárcel. Tanto los rojos por ser de derechas como Franco por no querer una dictadura. Mi padre lo que quería era un gobierno como había gobernado él. Mi padre había sido 2 veces ministro y era un gobierno elegido por el pueblo. Lo que no quiso nunca mi padre una dictadura. A Valencia hizo mucho mal Franco. Todo el mundo, Franco, 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 todo el mundo quería Franco y a nosotros Franco nos cayó muy mal. Se creía que todos éramos rojos cuando entró en Valencia, se creía que todos éramos rojos. Y además eso, que Dios lo perdona a Franco, pero es que a Franco no lo puedo ni ver en pintura. Porque él se creyó dueño de la situación y entró en la zona roja y allí se cargó a todo el mundo. Fue tremenda, pasamos hambre, pasamos de todo. Lo que más pasamos fue hambre. Yo no comprendo por qué allá a Valencia no llegó comida, porque aquí en Aragón, en la zona nacional, tenían comida de sobra. Pero allí, yo tengo una fotografía de la familia, de las hermanas, y estamos así delgadicas, con unas caricas de tonta, que es horroroso. Porque además lo de la guerra fue entre nosotros. Lo malo es que fue entre nosotros. O sea, que si ha habido personas que se han encontrado con su hermano en el frente y tú estabas aquí, estaban luchando 2 hermanos. En Teruel le ha pasado eso. Ha sido la guerra nuestra fue tremenda.